que son las series geométricas. Ya, a ver. eh, Nosotros hemos visto con anterioridad las series aritméticas, ¿no? O sea, series como de este tipo, por ejemplo, ¿no? 2 más 7 más 12 más 17 y así sucesivamente hasta el 100. Profesor, voy a volver y salir, voy a volver y entrar de nuevo, sino que no veo su pantalla. Mi internet seguro es. No, no, a ver, un ratito. Soy yo, es de repente mi, ahí nomás, no te vos. Ya, ahora sí lo ves. Ahora sí, profesor. ¿Ves? Yo soy mago. Ya, ya. Estaba indicando que la clase anteriores hemos hecho este tipo de series que son las sumas, ¿no? O la suma indicada de una sucesión aritmética. O sea, cuando aumenta en este caso de 5 en 5, ¿no? Cuando aumenta así, suma o resta, cuando aumenta o disminuye de manera constante, ¿no? Y habíamos dicho que para poder sumar este tipo de series, había un límite, ¿sí o no? ¿Cuál era? Se deben acordar, es el término uno más el último término, todo entre 2 multiplicado por el número de términos. Así se sumaban este tipo de series, los términos de esta serie. Así se llama el valor de esa serie, ¿no? Ahora vamos a ver cómo es que podemos sumar los términos de una serie geométrica. Una serie geométrica es cuando uno suma los términos de una sucesión geométrica, ¿no? O sea, cuando los términos van creciendo, pero multiplicando por una cantidad, multiplicando o dividiendo por una misma cantidad. En este caso, está multiplicado por 2, míreme, por 2, por 2, por 2, y así sucesivamente por 2. Ustedes saben que ese 2 que se multiplica en forma constante, ¿cómo se llama? Se llama razón de la sucesión, ¿no es cierto? ¿Sí? Ese 2 que ustedes ven aquí, esa es la razón de la sucesión. ¿Está bien? Le ponemos acá. Es la razón, que en este caso nosotros la denotamos con una letra Q. ¿Está bien? ¿Cómo sumamos los términos de este tipo de series? Acá abajito tenemos la fórmula. ¿Sí? Se agarra el término 1, que en este caso es 3, ¿no? El término 1 se multiplica por la razón elevado a la n. N es el número de términos, ¿no? N es el número de términos. Menos 1 sobre la razón menos 1. Así de facilito, ¿no? ¿Está bien? Por ejemplo, a ver, acá tenemos un ejemplo, vamos a tratar de sumar todos los términos, ¿no? Para poder sumar yo necesito conocer el primer término, debo conocer la razón de la sucesión, de la serie, y debo conocer cuántos términos tiene, ¿no? ¿Está bien? O al menos el último término hasta donde yo quiero sumar, ¿no? Es hasta donde el último término de la parte que yo quiero sumar, bueno, a eso se refiere. ¿Está bien? A ver, vamos entonces aquí. Vamos empezando. Preguntamos. A ver, Julia, Sí, ¿cuál profesor. es la razón de esa serie que está ahí, de esa serie geométrica? ¿Cuál es su razón? No le podría decir porque le digo que es mi internet y me voy a volver a salir y entrar. Lo veo blanco la pantalla. Son tus ojos de repente. No, profesor, mi internet, no, no veo nada. Angeli, ¿cuál es la razón de esta serie que está aquí? Angeli, ¿cuál es la razón de esta serie geométrica? Razón. Díctame. Angeli, estoy hablando solo, creo. Christopher,
Christopher, Sí, profesor. ya. ¿Cuál es la razón de esta serie? La razón. A ver. 3. 3. ¿Y cómo sabes que es 3? Porque se suma, pues. Ahí No, es 3 más 3, así. si acá estoy explicando. Ah, 3 más 3, no, si 6 más 3 da, no da 12. Ah, no, espérate. Acá se está, Ah, es 2. está multiplicando por Sí, 2. sí. Por 2. Por 2. Así estamos dividiendo por 2. Hasta Por lo tanto, 1536. y la razón Q vale 2. Ya está. Ya tengo la razón para mi fórmula que está aquí. ¿Qué más necesito? El primer término. ¿Quién es el primer término, Christopher? 3. 3. Ya tengo el primer término. Acá está el primer término, el término T1. Ya está. ¿Qué más necesito para mi fórmula? Necesito el número de términos. ¿Qué es 2? No, pero el número ¿Cuántos, de términos no cuántos sé. términos tengo? No se sabe, ¿sí o no? No sabe. Hay que hallarlo. Ya. ¿Y cómo se halla el número de términos de una serie geométrica? Mm, Eso debe ser explicado en clases anteriores. ¿Cómo se llama el término enésimo? ¿Cómo era el término? A ver, el término enésimo de una sucesión geométrica era igual al término 1 multiplicado por la razón elevado a la n menos 1. Ese era el término enésimo. Entonces, yo quiero, como se supone que este es el último término, este es el término 1, el término 2, el término 3, el término 4, el término 5, este es mi término enésimo, el último. Este es mi término enésimo. Tengo que saber cuánto vale n ahí, ¿no? Esta n, esta n que aparece aquí representa el número del término, ¿no? Si cuando él vale 1, esto es acá. Cuando n vale 2, acá. Cuando vale 3, aquí, y así, ¿no es cierto? Que quiero saber qué valor toma acá. O sea, qué número de término es este. Para eso es igual al término enésimo. Entonces, eh, el término 1, bueno, un ratito. Vamos a primero hallar el término enésimo acá. Ya, acá vamos a hallar su término enésimo. ¿Quién es su término enésimo? Si yo reemplazo, ¿quién será? Christopher. Si reemplaza, Sí, reemplaza el tn 3 es igual a 3 por 2. elevado a la n menos 1. Ajá. Ese es su término enésimo, ¿no? Sí. Yo quiero saber cuánto vale el valor de n, tendría que reemplazarlo al final acá. Acá, Sí, para ver pues. cuánto vale n. Entonces, reemplazado ahí sería que 3 por 2 a la n menos 1 tiene que ser igual a 1536. Sí. Tienes calculadora, ¿no? El 3 pasa a dividir. El 3 pasa a dividir. ¿Cuánto sale? 1536 Entre 3. es 512. 502. Ya. O sea que 2 a la cuánto me da 512. 2 a la 8. 2 a la 8. Es 2 a la 9. ¿Sí? A la 2 9. a la 9. Esto tiene que ser 9. N menos, Entonces n sería 10. n menos 1 tiene que ser igual a 9. O sea que n es igual a... 10. Ya sé cuántos términos hay acá. Hay 10 términos. Ya, ahora sí ya puedo sumar, ¿no es cierto? Listo, vamos a hallar la suma de los 10 términos que hay ahí. Ya, ahora sí, díctame. ¿A qué será igual la suma de los 10 términos?
Igual. Díctame, ¿qué es igual? Acá está la fórmula. ¿A qué será igual? Christopher, díctame. 3, profesor, 3 por por 2 2 elevado a la 10 a la 10 menos 1. menos 1. ¿Qué más? Ya hicimos el paréntesis. Sobre Entre 2 menos 1. 2 menos 1. Continuamos. ¿A qué es igual esto? Ya eliminamos lo de abajo porque ya sabemos que es 1 de cierto Ah, modo. ya, listo. Entonces, ya bueno, lo dejamos así. Después Ajá. sería 3 por ¿cuánto? Ah, ¿cuánto es eso? 2 a la 10 es 1024. Ah, la 1024, ya 1024. Menos 1, 1023. 1023. O sea, 1023 por 3 entre 1. ¿Cuánto es? 1023 por 3. Sí, 3069. 3069. Esa es la suma de los 10 términos de esa serie que está ahí. ¿Ven? Entonces, eh, para sumar todos los términos de una serie geométrica, ustedes tienen que entender qué es lo que necesitan para poder aplicar la fórmula, ¿no es cierto? Necesitan el término 1, necesitan la razón y necesitan el número de términos, ¿no? Si no lo tienen, tienen que hallar todas esas cosas primero antes de aplicar la fórmula, ¿no es cierto? ¿Sí? Ya está. ¿Alguna pregunta? Ninguna, listo. Serie geométrica infinita convergente. Una serie es infinita cuando no acaba, ¿sí? Cuando no acaba. En este caso es una serie geométrica, porque está multiplicando por, y así sucesivamente. ¿Sí? Por ejemplo, lo que está aquí, esta es una serie geométrica convergente. ¿Por qué es infinita? Porque si tú observas acá, no dice dónde termina, ¿no? Quiere decir que esto se extiende hacia el infinito. Ahora, ¿cómo sé que es geométrica? Porque aquí, por ejemplo, mira, está dividido entre 3. Entre 3. Entre 3. Entre 3. Y así sucesivamente entre 3, esto se está volviendo más chiquito cada vez que pasa. ¿Sí? Ya, si yo divido algo entre 3, por ejemplo, 6 entre 3, ¿cuánto sale? 2. Es lo mismo que multiplicarlo por un tercio. También sale 2. Entonces, en vez de ponerle entre 3, le voy a poner por un tercio. Acá, por un tercio. Por un tercio. Por un tercio. Y así sucesivamente por un tercio. Entonces, esto de acá es una serie geométrica porque se está multiplicando por una misma cantidad y es infinita porque no tiene un final. Y además es convergente porque se va achicando, ¿no? Este tipo de fórmulas cuando las series, sus términos se van achicando, o sea, se van volviendo cero prácticamente. Cuando crece, ahí no hay fórmula, ¿no? Todavía no hay una fórmula para eso. Solamente estamos en este caso. Ya, como ya sé, ¿quién es la razón aquí? La razón es un tercio. Esta es la razón de esta serie geométrica convergente, Q. Para sumar todos sus términos de una serie como esta, acá está su formulita. El término 1. ¿Quién es el término 1? Acá lo tengo, es el 9. Este es el término 1. ¿Sí? El término 1. ¿Qué más necesito? Necesito la razón. Acá la tengo. Y ya se acabó. Entonces, acá no necesito saber cuántos términos tiene, porque tampoco podría saber, no es infinito. Entonces, ¿a qué será igual la suma de los infinitos términos de esta serie? La suma será igual al término 1, que es 9, sobre 1 menos la razón, que es un tercio. Entonces sale 9. ¿Cuánto es 1 menos un tercio? 2 tercios.
Este es como si estuviera sobre 1. Acá es como si estuviera sobre 1. Aplicamos el sanguchito. ¿A qué será igual eso? 27 sobre 2. 27 medios. ¿Sí? Ya, lo expresamos así o como decimal es igual. Lo vamos a dejar ahí. Esa es la suma de todos los términos de esa sucesión. Como tú puedes saber, como no se sabe acá cuántos términos tiene, esta es una suma aproximada, no es exacta. En cambio, en el problema anterior que hicimos acá, esta suma sí es exacto. En cambio acá, esta suma es aproximada, ¿no? Es aproximada, porque no se sabe cuántos términos tiene, pero como los términos más grandes son cerca, casi cero, entonces casi que no lo hace variar, pero no es exacto, ¿no es cierto? Es aproximado. Eso se llama suma límite, ¿no? Ya está. Algunas series notables que ustedes deben conocer es la suma de los números naturales hasta el n. ¿Cómo se suman los términos de esta serie que está acá? Ojo, que acá estamos hablando de las series geométricas, ¿eh? ¿Sí? Estas series que están acá no son geométricas, son series notables que tú lo vas a usar en cualquier oportunidad. ¿Está bien? Ya. Esta serie es, por ejemplo, la serie de los números naturales, o sea, la suma de los primeros números naturales. Para sumarlos es igual a n por n más 1 sobre 2. ¿Quién es n? El número de términos. En toda expresión, ese n me indica el número de términos, ¿no? Si es que yo quiero sumar los números pares, 2 más 4 más 6 más 8 más 10 hasta un número par cualquiera, es n por n más 1. ¿Quién es n? El número de términos. Si quiero sumar los números impares, 1 más 3 más 5 más 7 más 9 más 11 más 13 sucesivamente hasta donde un número impar que yo quiera. ¿Cómo se suma eso? N cuadrado. ¿Quién es n cuadrado? El número de términos. Si quiero sumar los cuadrados de los números naturales consecutivos, 1 al cuadrado más 2 al cuadrado más 3 al cuadrado más 4 al cuadrado más 5 al cuadrado, hasta un número al cuadrado cualquiera. ¿Cómo se suma eso? Es n por n más 1 por 2n más 1 sobre 6. ¿Quién es n? El número de términos. Quiero sumar los cubos de los números consecutivos. 1 al cubo más 2 al cubo más 3 al cubo más 4 al cubo más 5 al cubo más hasta el n cubo. ¿Cómo se suma todo eso? ¿Y qué pasó? ¿Cómo se suma eso? Es n por n más 1 sobre 2, pero elevado al cuadrado. ¿Sí? Todas estas formulitas ustedes se las tienen que aprender, ¿no? Se las tienen que aprender porque es la única manera de que ustedes lo puedan aplicar, ¿no? O en un examen, en una práctica, en qué sé yo, estas fórmulas no te lo dan. Esto es para que tú lo apliques cuando tú lo necesites, ¿no? Entonces la idea es que tú sepas usarla cada uno en su momento. ¿Está bien? Entonces queda de ti aprendértelos de memoria. Repito, estas n's que aparecen aquí indican el número de términos. ¿Sí? A ver, por ejemplo, a ver, en el primer caso, a ver. ¿A quién le preguntamos? A ver, Lucero. Así yo quiero sumar 1 más 2 más 3 más 4, así sucesivamente hasta el 50. ¿A qué será igual esto, Lucero? ¿A qué será igual, Lucero? N por n más 1 sobre 2. Ya, pero ¿quién es n? En este caso ya n toma un valor, pues, ¿no es cierto? 50 O sea, 50 por 51 entre 2. entre 2. Ya, efectuamos la operación ahí y nos va a salir el resultado. ¿Ven? ¿No? El siguiente, a ver, quiero sumar 2 más 4 más 6 más 8, así sucesivamente hasta el 100. Ya, a ver, ¿a quién le preguntamos? A ver, ya le pregunté a Christopher. Melanie, ¿a qué será igual si yo quiero sumar desde el 2 hasta el 100? Solamente los pares nomás. ¿A qué será igual? ¿Cómo lo sumo? Sería igual a 50 por 50 más 1. 51. Ya está. Claro, muy bien, ya ves. ¿Y por qué 50?
porque en el lugar del 100 está el 2n y el 2n es igual a 100. Claro, ¿no? Hay que acordar que acá me indica que hay 50 numeritos, hay 50 términos, ¿no? 50 términos. Ustedes tienen que ver cuántos términos hay, ¿no? Y ella dirá, ¿y cómo sale 50? Es porque el último tiene esta forma de 2n, ¿no? El último debe tener esta forma, porque son pares. Entonces yo digo, ya, esto debe tener esta forma. Digo, 2n tiene que ser igual a 100. Para que eso suceda, n tiene que ser 50. Esto quiere decir que este es el término número 50. Tiene 50 términos. Pues si el último es el 50, tiene 50 términos, ¿cierto? A ver, el siguiente, Mayita. Quiero sumar los impares. 1 más 3 más 5 más 7, así. Hasta, a ver, ¿hasta dónde lo sumamos? Hasta el 31. ¿A qué será igual eso, Mayita? A ver, pensando. 2n menos 1 primero tengo que igualarlo a Claro. 30. Ya. ¿Cuánto sale n? Pues? ¿Cuánto sale n? 16. Ya. Entonces, ¿a qué será igual la suma de todos esos números impares? ¿Cuánto? 16 al cuadrado. 16 al cuadrado. Listo. O sea, 256. Ya está. Entonces, ya ves, lo único que tienen que saber es cuántos términos tiene nada más, ¿no? ¿Está bien? Entonces queda de ustedes repasar eso y cuando lo necesiten, pues lo aplican. Acuérdense, ese n no es el último término. Ese n me indica el número de términos que tú estás sumando, ¿no? ¿Hasta dónde quieres sumar? Eso me está indicando. ¿Está bien? Si a mí me dicen suma los 10 primeros términos, n vale 10, pues son los 10 nomás. Suma los 50 primeros, n vale 50. Pero si no me dicen nada, lo tengo que hallar, pues, ¿no es cierto? ¿Sí? Al igual que esas fórmulas que están ahí, tenemos estas que están acá, ¿no? Es para sumar los productos binarios consecutivos. 1 por 2, más 2 por 3, más 3 por 4, más 4 por 5, así sucesivamente hasta un n por n más 1. ¿Cómo se suman esto? Es n por n más 1 por n más 2 sobre 3, ¿no? Cuando tengo los productos trinarios, 1 por 2 por 3, más 2 por 3 por 4, más 3 por 4 por 5, más 4 por 5 por 6, más 5 por 6 por 7. Los productos trinarios, ¿sí? ¿Cómo se suman? Es n por n más 1, por n más 2, por n más 3 sobre 4, ¿no? Y bueno, el de acá, no lo tomen en cuenta porque hay una forma más fácil de hacerlo. ¿Está bien? Si es que podría aparecer, les explico, ¿no? Que no creo que les venga a ustedes. Listo. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Algo que no ha quedado algo que no haya quedado claro. ¿Alguna pregunta, chicos? Hablen, hablen. ¿Quién es Gabriela Saavedra? Su cámara, por favor. Sofía, Luciana, Lucero, tu cámara. Chicos, ya les he dicho varias veces. Tú tienes tu cámara apagada. Yo hago una captura, ¿no? Cada cierto momento está capturando pantalla. Yo veo que tu cámara está apagada. ¿Qué nota te voy a poner? A ver. Y hablando de nota, voy a poner las participaciones. ¿Ah? ¿Qué nota te voy a poner? Yo te pongo 0 porque es como si no estuvieras, ¿no es cierto? Entonces, por favor, tu cámara tiene que estar encendida. ¿Sí? ¿Está bien? Bien, un ratito voy a colocar las notas de los que han participado hasta el momento. A ver. Ya, acá estamos. Listo. A ver, ¿a quién le pregunté? A Polaya no, ¿no? ¿Acá? A ver, a Mayita. Muy bien, Mayita. ¿A quién más? A Menes. A Menes. ¿A quién más pregunté? Palacio, no, A Z, profesor. a Z, ¿no?
Sí. ¿A quién más? No me acuerdo. A alguien más le pregunté. A ver, hable si no me acuerdo. ¿A quién más le pregunté? A Christopher. A Christopher, ¿ves? A Christopher, ¿dónde está Christopher? Ah, ¿a quién más? A ver, alguien que me está olvidando. Ah, por ahí, Calderón, Cher, Herrera, Méndez, Muñoz, Muñoz. Muñoz no, ¿no? Muñoz se fue. Ocas, Palacios, ya, listo, continuamos. Ya. Si no hay preguntas, entonces vamos a empezar a desarrollar los problemas que están propuestos en tu ficha, ¿no? Tú vas marcando las, ¿cómo se llama? Las respuestas a, o las respuestas a la solución de estas preguntas que están aquí. A ver. Primera pregunta. Calcular S, o sea, la suma de los términos de esta serie que está aquí. Ya. En este caso, mira, me están indicando que tiene 90 términos. O sea, no necesito hallar cuántos términos tiene, porque ya me están indicando que tiene 90. Para mí, n vale 90. ¿Sí o no? ¿Está bien? Ya está. Ubius. A ver, María Julia. Vamos a sumar los términos de esa serie que está ahí. A ver, empezamos. ¿Cuál es su razón? María Julia, quién es la razón de esa serie? Por 2. 2, ya está. Vamos a poner un ratito, ¿ya? Es por 2, por 2, por 2. Ya. Esta es la razón, ¿no es cierto? Vamos a poner Q vale 2. Ya. ¿Qué más necesitamos para sumar todos los términos? ¿No? Dice la suma de los n términos de esta serie es igual al término 1 multiplicado por la razón elevado a la n menos 1 todo sobre la razón menos 1. Así, ¿no? ¿Está bien? Ya está. A ver, ¿cuántos términos tiene esta serie? Tiene 90 acá. El n vale 90. Necesito el primer término. ¿Quién es el primer término? Es 2. Todo tiene, mire. Entonces, díctame. ¿A qué será igual la suma de todos los términos de esta serie? ¿A qué será igual? Díctame, María Julia. 2 por 2 por 2. 2 90 menos menos 1. sobre 2 menos 1. 2 menos 1. Ya, seguimos. Bueno, abajo sale 1, ¿no es cierto? Ya lo borramos eso. Abajo sale 1. Entonces, ¿qué me quedaría ahí? 2 por 2 a la 90 menos 1. Listo. Entonces, fíjense si su alternativa está así. ¿Hay alguna alternativa que esté igualita? Hablen. ¿Hay alguna alternativa en su ficha que esté así igualita como acabo de No, escribir? profesor. ¿No? Ya, entonces No. de repente lo han multiplicado. Si multiplicamos, pues, el problema es que 2 a la 90 es muy grande, por eso que se deja así, ¿no es cierto? Entonces multiplico, acá, multiplico 2 por 2 a la 90 y después por el que está aquí. Entonces, si yo multiplico 2 por 2 a la 90, ¿qué me sale? 2 a la 90. 4. ¿No? 9. Menos 2 por 1, 2. Y ahora sí, ¿aparece así o no? Sí. Así aparece, ¿no? Ya, entonces marca la respuesta ahí, ¿no es cierto? Eso depende de cómo esté escrita la estructura en la respuesta, pues ustedes le dan forma nada más.
No, se deja así porque 2 a la 91 es un número muy grande. Usted ni se imagina, ¿no? Recontra grandes. 2. Me piden calcular el valor de S. A ver, ¿a quién le preguntamos ahora? A ver, César. Sí, profesor. eh, vamos a sumar los términos de esta serie que tiene 45 términos, dice, no, 45 sumandos. ¿Está bien? Ese 45 es el valor de n, o sea, tiene 45 términos. ¿Quiere sumar todos? Listo. César, la suma, la fórmula es la suma de los n términos de una serie geométrica es igual al primer término multiplicado por la razón elevado al número de términos menos 1 sobre, un ratito, estoy un poquito chueco, la razón menos 1. Así. Ya, listo, díctame. 5 5 por por la razón. César, ¿cuál es la razón? ah, La razón es el numerito que multiplica acá. ah, ¿Por cuánto se está multiplicando? 2 5 por 2, 10. 10 por 2, 20. 20 por 2, 40 y así. ¿No? Es 2, ya está. Ya, 2 elevado a la n, que me indica la cantidad de términos. ¿Cuántos términos tiene? 45, A la 45. ¿Qué más? Menos 1, 1 sobre 2 menos 1. 2 menos 1. Continuamos. Abajo queda 1, o sea, solamente me queda lo de arriba. Lo de arriba, ¿cómo sería entonces? La suma de los n términos sería igual a 5 por 2 a la 45 menos 1. Bueno, ahí no se puede hacer nada, ¿no? Porque 5 por 2 no se puede multiplicar, es muy grande. Entonces supone que tu alternativa debe estar así, de esta manera nomás. A ver, ¿se fijan? ¿Hay respuesta? No. Sí, Ya profesor. está, listo. Marcan su respuesta correcta. Siguiente. A ver, aquí en nuestro recreo, 10:15, ¿no? Todavía falta. A ver, tenemos la siguiente serie. E igual a 2 más 2 tercios más 2 novenos más 2 sobre 27 y así sucesivamente hacia el infinito y más allá. Ya, esta es una serie geométrica convergente, ¿sí o no? ¿Sí? Listo. Sami, ¿cómo se suman los términos de una serie geométrica convergente? ¿Te acuerdas? El primer término entre 1 menos la razón. Ahí está, muy bien. Entonces vamos a poner acá. La suma de los n términos es igual al primer término, T1 sobre 1 menos la razón. Ya está. Reemplazamos. ¿Quién es el primer término? 2. 2. ¿Quién es la razón? 1. 1 menos la razón. ¿Quién es la razón? Mira, a ese 2 lo has multiplicado por algo para que salga 2 tercios. ¿Por cuánto lo has multiplicado? Por 1 tercio, pues. ¿No? 2 por 1 tercio es 2 tercios. Por 1 tercio. ¿No? 2 tercios por 1 tercio. ¿Qué sale? 2 por 1, 2. 3 por 3, 9. Sale 2 novenos. Y ahí está. Por 1 tercio. Uno se da cuenta que está multiplicando por 1 tercio, ¿sí o no? Entonces la razón es 1 tercio. Por lo tanto, será 1 menos ¿cuánto? Menos 1 tercio. 1 tercio. Continúa. ¿A qué es igual la suma de los términos? 2 2 entre 2 tercios. 2 tercios. Aplicando el sanguchito, ¿a qué es esto igual? A 3. ¿What?
No, pero aplícalo porque hay algunos que todavía no saben por qué sale 3. Aplícalo primero. 2 por 3 2 por 3 entre 1 por 2. entre 1 por 2. Ahí cancelamos el 2. Entonces sale 3. La suma de todos los términos será 3. Busquen su alternativa. ¿Hay alternativa? No. Sí. Ya está, listo. Bien. Siguiente. Hallar el valor de esta serie. A ver a quién le preguntamos ahora. Angeli. ¿Aló, Angeli? ¿Estás por ahí? Angeli. Listo, Angeli. Vamos a hallar la suma de los términos de esta serie. Mira, esta serie muere hasta aquí nomás. No tiene más términos. ¿Cuántos términos tiene Angeli? 5. 5. O sea que n vale 5, ¿sí o no? ¿Sí? N vale 5. Sí. 5 términos. Ya está. Entonces quiero sumarlo todos. Uy, pero acá no necesito fórmula. Lo puedo sumar así nomás. Me parece que acá hay un error. O yo he copiado mal. Fíjese en su ficha. ¿Está bien la pregunta así? ¿No hay puntitos, nada acá? ¿Algún último término? No tengo mi ficha a la mano. Sí, profesor, está bien. Igualito, igualito está. Sí, profesor. Sí, profesor. Acá no necesito fórmula. Lo puedo sumar así al ojo nomás. ¿Sí o no? ¿Para qué voy a hacer fórmula? Así que se puede sumar así nomás. No me parece que está mal. Cerquita. Algo debe haber hecho mal. A ver acá. Sumando sale 2, 6, 62. 62. Dos, ¿Hay profesor. respuesta? No. Sí. ¿Sí? Ah, bueno, ahí no necesitas fórmula, ¿no? ¿Para qué vas a tener fórmula? Acá sale de frente 62. La fórmula se necesita, se usa cuando hay un montón de términos y no los puedes sumar uno por uno, pues, ¿no? Para eso se usan las fórmulas, ¿no? En este caso, ¿para qué se puede sumar de frente, ¿no? Más pierdes tiempo. Ya. Entonces, siguiente. A ver, Sofía, ¿por qué no activas tu cámara, Sofía, otra vez? Sofía, Sofía, pues, Sofía, ¿estás por ahí? Christopher, tu cámara, por favor. Ya, Milena, contigo vamos a avanzar. Vamos a sumar los términos de esta serie que está aquí. A ver, Milena. eh, ¿Cuál es la formulita que se usan para sumar los términos de esta serie? Milena, Profesor, vamos a hallar la suma de esta serie que está aquí. ¿Esta serie es geométrica? no. No, entonces no voy a usar esa fórmula que dice, no, A es igual al término 1 multiplicado por la razón. Eso no, porque no es geométrica. La geométrica se usa cuando tú tienes una serie geométrica, ¿no es cierto? Esta serie no es geométrica, pero si tú observas, es 1 más 3 más 5 más 7 más 9. Son números impares. Y para sumar los números impares, ¿te acuerdas de la formulita que está por acá, no? Mira, a ver. ¿Sí? Para sumarlo, hay una fórmula ya, ¿no? Entonces también puedo hallar el valor de esa serie porque sé que hay una formulita. Es n cuadrado. Pero ese n, ¿quién es? El número de términos. ¿Cuántos términos hay acá? ¿Qué tengo que hacer? Tengo que igualar 2n menos 1 es igual a 101 Ya, y de ahí lo vamos a n igualar un ratito. cuadrado. Entonces acá sería 2n menos 1 igual a 101. Y aquí n es igual a n es igual a ¿cuánto? 51. 51. O sea que la suma de todos esos va a ser igual. A 51 al cuadrado. ¿Ya? ¿Y cuánto es 51 al cuadrado? ¿A qué es igual eso?
2601. 2601. Listo, marcamos la alternativa. Bien, ¿ven? La suma o la fórmula para la suma va a depender del tipo de serie que yo tenga, ¿no es cierto? Si es aritmética, tiene una fórmula. Si es geométrica, tiene otra fórmula. Y si no es ninguna de las dos, pues tengo que usar el caso que estoy usando en este caso, ¿no es cierto? O el que venga, pues. Entonces, primero, antes de aplicar la fórmula, tienen que ver qué tipo de serie es, ¿no? A ese nivel tienen que llegar ustedes. Porque la fórmula no se aplica por aplicar, ¿no? Se aplica de acuerdo a la serie que uno tiene. ¿Está bien? Nos vamos a quedar aquí por el momento. Pueden salir a su receso. Solamente apaguen sus cámaras y de ahí continuamos. ¿Está bien? Nos vemos. 15 minutos.
A ver, problema número 6. Dice, halle la suma de cifras del valor de S. Bueno, me está pidiendo que halle el valor de esa suma y que como respuesta dé la suma de sus cifras. Entonces vamos primero a hallar cuánto vale S. Pero si ustedes ven, está dentro de una raíz. O sea, primero vamos a hallar lo que está dentro de la raíz y después recién hallamos lo que nos pide, ¿no? A ver. Primero vamos a ver lo que está aquí. 1 más 3 más 5 más 7 y así sucesivamente hasta el 1001. A ver, esto que está aquí es la suma de los números impares. No es una serie geométrica porque no se está multiplicando por nada constante. Son los números impares. Por lo tanto, para sumarlo, tendríamos que aplicar esa formulita de n cuadrado. O sea, igual que el problema anterior, ¿no? Pero para saber cuánto vale n, el último término que está aquí lo tenemos que igualar a 2n menos 1, ¿no? 2n menos 1 igual a 1001. Entonces 2n se 1002. a 1002. Por lo tanto, n vale 506. 501. Ya está. Ok. Entonces, ¿a qué será igual la suma de todos esos términos de esa serie que está ahí? Será igual a 501 elevado al cuadrado. ¿Sí o no? Cuadrado. Listo. Entonces, una vez que ya tengo el valor, ahora sí voy a hallar lo que me piden. A ver, ¿qué me piden? Me piden la raíz cuadrada de la suma de 1 más 3 más 5 más 7 y así sucesivamente hasta el 1001. Ya, pero yo tengo la suma ya, ¿no? ¿Cuánto suma todo eso? Suma La raíz de 500 al cuadrado. 501 al cuadrado. Y eso, hay una propiedad, ¿no? El índice con la raíz se cancela Se puede quitar. y me sale 501. Por lo tanto, es 501. Como me piden la suma de cifras de S, entonces 6, mi vale. respuesta será que la suma de cifras será igual a 6. Entonces marcamos en mi ficha la respuesta 6. A ver, un momentito. Ya. Siguiente que está acá. Ya. Con respecto a esto que está aquí, esto hay una formulita acá, miren, ¿se acuerdan? ¿Dónde estás? Sí, profesor. Esta que está aquí. ¿Ya? Pero acá está un poco que no se entiende. Ustedes no creo que le entiendan esto que está acá. Acá lo que me está dando a entender que está sumando todas las fracciones cuyo numerador es 1 y cuyos denominadores son productos, pero que se diferencian en una misma cantidad. Por ejemplo, 1 por 5 se diferencian en 4, ¿no? Será 2 por 6, 3 por 7 y así, ¿no? Se diferencian en la misma cantidad. Si ustedes observan el problema que tenemos aquí, se diferencian en 1. Todos se diferencian en 1, ¿no? Entonces, si yo aplico esa fórmula, ¿a qué será igual? Se aplicó la fórmula que está aquí.
Dice que es 1 sobre R. Ese R es la diferencia, ¿no? Y es el primerito menos el último. ¿Ven? ¿Ven o no ven? ¿Sí? Sí. Es la primera con el último. Entonces, a ver, yo voy a hacer una analogía con ese problema. Acá. Vamos a pintar, ¿ya? A ver. ¿Quién es el primero acá? ¿Quién es el primerito? 1. 1 sobre 1. Mm, ¿Y quién es el último? 1 sobre 31, ¿no? Ya. ¿Y quién es la razón R? 1. La razón aquí es 1. Entonces, la suma de esos términos dice que es igual, ¿no? Es igual a la razón que multiplica, sí, a n, no, a 1 menos a n. Así está, ¿no? Muy bien, ahí está. Ah, no, es 1 sobre R, ¿no? No, pues en este caso vale 1, es el problema que vale 1. Aquí es 1 sobre R. Si reemplazamos ahí, entonces, ¿a qué será igual la suma de todos los términos? A ver, 1 sobre ¿cuánto? Sobre 1 No. por 1 sobre 1 1 menos sobre 1 1 sobre menos ¿cuánto? 1 1 sobre sobre 31. 31. 31. ¿Esto a qué será igual? Ah, Bueno, el 1 es 1, 1. ¿no es cierto? Ese es 1. Lo vamos a escribir solamente para que es 1 que multiplica. ¿Cuánto sale esto? 1 menos un 31. Aplicando el aspa. ¿Qué sale? Sale 31 Menos 1 menos 1, 30 sobre 31. sobre 31. ¿Cierto? Es caso de Ujú. 30 sobre 31. Y eso sería lo mismo. Sería 1 lo mismo. por... Sería 30 30. sobre Ajá, 30 sobre 31. A ver, Sí miren hay, sus profesor. alternativas. Sí hay. Ya está. A ver, como ya no hay más ejemplos aquí, para que ustedes refuercen, ¿ya? Por ejemplo, ¿qué pasaría si tuviera así? 1, 2 por 5, 3 por 6, 4 por 7, y así sucesivamente, hasta 1 por 20 por 23. Ay, ¿cómo sería ahí la suma? Sería 1 Sería sobre 3, 3 que es la razón. 1 sobre entre 2 2 menos 1 entre 23. 23. Y ahí se efectúa todo esto y lo hace la respuesta, ¿no es cierto? Ujú. ¿Sí? Entonces, por eso no lo miren así, sino que acuérdense, no porque no se van a confundir. Y ahora sí ya pueden leer la sumatoria del primerito, más o menos qué forma tiene. ¿Está bien? Problema 8. Halle la suma de las 20 primeras filas del siguiente arreglo. O sea, quieren que sume la fila 1, más la fila 2, más la fila 3, más la fila 4, y así sucesivamente, ¿sí? Voy a ponerlo por acá. A ver. La fila 1. Voy a ponerlo en columna y después lo sumo todo, ¿ya? A ver. ¿Qué número tiene la fila 1? Solamente tiene el 1, ¿sí o no? La fila 2, 5 más 3, 8. 3 más 5. La fila 3, 7 más 9 más 11. 7 más 9 más 11. 7 más 9 más 11.
27. La fila 4, 13 más 13 13 más, más 15 más 15 más 17 más 19. ya, siempre va aumentando en 1, ¿no es cierto? Ajá. Y así sucesivamente, ¿hasta qué fila quiere? Hasta la 20. Fila 20. 20. Ya, y la fila 20, ¿quién será? Quiere que sume todo esto. ¿No? La suma total, vamos a poner, suma total. Es como sumar, mira, si yo quiero sumar todo esto, es como sumar 1 más 3 más 5 más 7 más 9 más 11 más 13, ¿sí o no? Son los números impares. Sería entonces 1 más 3 más 5 más 7 y así sucesivamente hasta el último numerito de la fila 20. ¿Quién será el último numerito de la fila 20? ¿Quién será este numerito necesito? ¿No? Para ponerlo acá. Ahí. A ver, ¿quién será ese? Y ahí hay que pensar y hay que razonar un poquito. ¿400? 400. No, tiene que ser impar. Son números impares. Y ahí hay que pensar. Se dan cuenta, ya son problemas donde tú tienes que razonar porque necesitas el último numerito para poder saber hasta dónde voy a sumar, ¿no es cierto? Miren, por ejemplo, mire, este 5 es 2 por 3, pero menos 1. Este 11 es 3 por 4, pero menos 1. Esto de acá es 4 por 5, pero menos 1. Este es 1 por 2, pero menos 1. Ah, ¿por qué lo he escrito así? Porque este 1 que está aquí aparece aquí, mira. La fila 2, 2 por 3. La fila 3, 3 por 4. La fila 4, 4 por 5. Entonces la fila 20, ¿qué será? ¿Por cuánto tiene? 20 por 20 por 21. Menos Menos 1. menos 1. 20 por 21. Más 1. Y a eso le quitamos 1. ¿Cuánto sale? 400. 4. Bueno, 419. 419. A ver, 20 por 21 es 420. Ajá. Menos 1, 419. 419.
¿no? Entonces acá tendría que ser hasta el 419. Ya, entonces, como son los números impares hasta el 419, esto tendría que ser igual a 2n menos 1. ¿Sí o no? Esto tendría que ser igual a 2n menos 1. Igual a 419. ¿Cuánto vale n? 210. Sería entonces 210 al cuadrado. ¿Y cuánto es 210 al cuadrado? Cuarenta y cuatro mil 44.000. Ya, y esa sería la 44.100. suma de las 20 primeras filas de ese arreglo triangular que está ahí. ¿Sí? ¿Hay respuesta o no? Sí, listo. Problema 9 es la suma de los cuadrados consecutivos. Eso tiene una fórmula, ¿se acuerdan? 1 al cuadrado, más 2 al cuadrado, más 3 al cuadrado, y así sucesivamente 4 al cuadrado, 5 al cuadrado, 6 al cuadrado, 7 al cuadrado, hasta el 20 al cuadrado. Sí, sería, Ya está. ¿Esa es su formulita cuál es? sería Esa era n por n n más por 1 n más 1 por por 2n más 2n 1 más 1 entre 6. entre 6, ¿no es cierto? Ya está. Entonces, ¿a qué será igual esto? ¿Cuánto 20, vale n? 20, 20, en este caso vale 20. Entonces será 20 por 20, cuánto? 20 por 20 más 1 Por más 21 por por 21 más por 40 más 41. 41 sobre 6. 6. 6. ¿Qué puedo simplificar ahí? Tercia 2, tercia 7. Mitad 1, mitad 10. 10 por 7 por 41. ¿Cuánto es todo eso? 2. Calculation 2870. 2870. Sí, Ya está. ¿Hay respuesta? No. sí. Listo. Y nos vamos al último, que es el problema 10, que dice determine la suma de los 18 primeros números enteros positivos que son múltiplos del 9. ¿Quiénes son los múltiplos del 9? ¿Quiénes son los múltiplos del 9? Los múltiplos de 9 es 1. 27. 9, 9, 18, 27, 18, 36, y aquí 45, ya dice 54, que los 63 y 18 primeros 71. múltiplos. ¿Quién será el último? Acá hay 18 múltiplos. 18 múltiplos. Del 9. Él es 9 por 1, ¿no? Él es 9 por 1, 9 por 2, 9 por 3, 9 por 4, hasta al último, ¿quién sería? Por 18. 172. 171. 9 por 18. Mm, Ya está. Entonces quiero la suma de todos ellos. Esta es una serie geométrica. ¿Es una serie geométrica? No. No, porque para que sea geométrica debe estar multiplicado por una misma cantidad. 9 por 2. Ay, ¿qué pasó? 18. Ya, 9 por 2, 18. 18 por 2, 36. Ya no cumple, ¿se dan cuenta? Lo que aquí cumple es que se va sumando de 9 en 9. Mira, más 9, más 9, más 9, el 36, ¿no es cierto? Y así sucesivamente. ¿Qué tipo de serie es? ¿No? Es Aritmética. aritmética. Es una serie
Aritmética. Y si es una serie aritmética, ¿cómo se suman sus términos? ¿Se acuerdan? La suma de los n términos es igual al término 1 más el último término, todo entre 2, multiplicado por el número de términos. Suma de los n términos será igual. ¿Quién es el término 1? 9. 9. Más el último. 9 por 18. ¿Cuánto es 9 por 18? 162. 100, no. Sí, 162. 162. 162. Sobre 161. 2. ¿Multiplicado por Sobre cuánto? Por 9. ¿Por qué 9? Por 18. 18 términos hay ahí, 18 números. Entonces la suma de los n términos será igual. Sumando, a ver, sale acá, mitad, mitad, acá me queda 9. Y sumando esto sale 171 por 9. ¿Y cuánto es 171 por 9? A ver, calculation. 1539. 1539. 39. Listo. ¿Hay respuesta? No. Sí, profesor. Listo. Entonces, con eso yo termino mi trabajo y me voy a descansar. Ahora sí, ustedes recién van a trabajar, miren. La semana pasada yo dejé un trabajo para que suban a la plataforma, ¿no? Sí, voy a revisar la plataforma un ratito. A ver dónde está. Un segundo. Un momento. Un momento.